¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Chat Político en una nueva edición. Vamos a estar muy bien acompañados durante los próximos 30 minutos. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Ya ha estado con nosotros aquí en Chat Político en alguna oportunidad. Es el futuro ministro de Gobierno de la provincia de Mendoza. Es abogado, especialista en Derecho Constitucional y actualmente es coordinador de gabinete del Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, secretario de Relaciones Institucionales y docente en Derecho Constitucional. Le damos la bienvenida y las buenas noches a Víctor Ibáñez. Víctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hacíamos como una reseña de un poco su tarea, pero queríamos que hablara usted un poco de su trayectoria también dentro de lo que es el ámbito universitario aquí en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, en realidad mi relación con la Universidad Nacional de Cuyo le precede, digamos, a mi actual espacio en la gestión y viene desde mi concurso docente allá por el año 2004-2005 como profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Independientemente de otra actividad docente que tengo en otras de las universidades de la provincia. Y lo cierto es que en gestión en nuestra universidad comencé en el 2014 cuando llega al rectorado el ingeniero Pisi y el ingeniero Barón y he acompañado, digamos, esta gestión los primeros 4 años y el año y fracción que llevamos desde la reelección del ingeniero Pisi. He acompañado en la gestión y bueno, me desenvuelvo en este cargo que usted acaba de señalar, el cual bueno, prontamente estaré dejando, pero la verdad es que mi relación con la universidad, digamos, es anterior y tiene que ver con mi actividad docente, la que por supuesto voy a continuar, aun cuando deje mi cargo de gestión. Cuando el gobernador electo Rodolfo Suárez daba a conocer a través de su cuenta de Twitter, ¿no?, quiénes iban a ser los integrantes de su gabinete, usted figuraba como el futuro ministro de Gobierno. ¿Cuál va a ser su rol? Porque es un cargo muy importante, ¿no? Es, podríamos decir, un cargo estratégico. Bueno, en realidad yo creo que siempre digamos, los ministros y los gabinetes tienen la dinámica que también le imprime el gobernador o el presidente o bueno, la cabeza, como es el caso de la universidad también el rector. Es decir, sin lugar a dudas que el Ministerio de Gobierno es un ministerio importante, es un ministerio que tiene muchas atribuciones, que se relaciona, digamos, tiene a su cargo todas las relaciones institucionales, maneja todo lo que tiene que ver con la justicia, la subsecretaría de justicia, la relación con el Poder Judicial, la relación con los otros poderes del Estado. Digamos, es importante en sus atribuciones, es importante el rol del Ministerio de Gobierno, pero también, insisto, tiene que ver mucho con la personalidad que le imprime a la gestión el gobernador. Rodolfo Suárez es una persona de trabajo en equipo, creo que ha convocado realmente un gabinete de personas con mucha formación técnica, muchos de ellos con algunos antecedentes importantes de gestión pública en distintos ámbitos, y tiene la particularidad del trabajo en equipo, del trabajo de consenso y de diálogo, con lo cual todos los ministerios son muy importantes. Sin lugar a dudas no voy a dejar de tener en cuenta que el Ministerio de Gobierno es y ha sido y supongo que seguirá siendo el ministerio que se lo denomina generalmente el ministerio más político de los ministerios, bueno, por las relaciones institucionales, digamos, más allá de la política en sí, por las relaciones institucionales. Usted nos decía y mencionaba que el rol, por supuesto, y con la impronta que le dé el gobernador es muy importante en la tarea y, por supuesto, en lo que le vaya a encomendar a usted. Pero ¿cuál va a ser, digamos, el objetivo personal suyo a través de este cargo? Y la verdad que el objetivo personal mío es acompañar la gestión de Rodolfo Suárez. Y creo que hay desafíos interesantes que él ha planteado en su campaña y desafíos que se están distribuidos en todos los ministerios. Él ha hablado de muchos digamos, de desafíos importantes, más allá de que los plantea desde el punto de arranque de la continuidad del gobierno actual, ¿no? Él y nosotros consideramos también, quienes conformamos su gabinete, que el gobierno actual ha llevado adelante una política, digamos, muy buena que hay que continuar. Y en esa continuidad, a su vez, Rodolfo Suárez en su campaña fue planteando para cada área y para cada temática distintos objetivos, distintas finalidades.
Evidentemente, dentro de eso yo creo que hay algunos aspectos fundamentales que pueden tener que ver con la renovación, la continuidad de la renovación legislativa, que depende, digamos, del Ministerio de Gobierno, la relación, insisto, con las otras instituciones y el diálogo con las otras instituciones, incluso con los sindicatos, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, ¿sí? Y también algo que él ha señalado y que creo que también, o sea, hoy lo está planteando como no una agenda inmediata de los mendocinos, que tiene que ver con el trabajo de la reforma de la Constitución. Que sin duda va a ser una tarea importante, ¿no? Enseguida vamos a estar hablando del tema de la reforma de la Constitución, porque siempre se va por un lado, pero en realidad abarca mucho más que ese costado político que por ahí se le da puramente a la posibilidad de una reforma. Se viene hablando de la transición, digo, uno habla de la transición del gobierno nacional, que es distinto obviamente de la que vamos a tener en la provincia de Mendoza, pero yo le voy a preguntar un poco personalmente qué significa esa transición para usted, porque digo, sale del ámbito universitario y se va a gestionar en un gobierno. ¿Cómo lo está tomando? ¿Cómo van a ser sus próximos días? Bueno, ahí hay varios condimentos, ¿no? Como uno lo toma desde el punto de vista personal, desde el punto de vista sentimental, inclusive. Claro. Irme hoy de la gestión de la universidad es, digamos, hacia adentro un impacto importante después de muchos años de trabajar, después de haber acompañado una gestión que creo que ha tenido hitos muy relevantes en los últimos 5 años, haber sido parte de eso. Para mí, digamos, tiene todo un condimento personal, digamos, sensible, que es el tomar la decisión de dejar la gestión para ir hacia un gobierno, a acompañar a un gobernador electo con el cual he transitado muchos años sin haber trabajado puntualmente con él, pero sí haber compartido mucho tiempo de diálogos, de consultas, de charlas, ¿sí? Una persona que realmente, por sus particularidades, digamos, creo que va a hacer un muy buen gobierno. Y la verdad que la transición por el momento es una transición personal de la toma de decisión de hacerlo. Cuando uno habla de transición, generalmente está hablando de la transición cuando cambia, digamos, un gobierno, cambian sus funcionarios. Acá hay mucho de continuidad, acá hay ministros que quedan, ministros nuevos que llegamos, y con quienes están hoy gestionando de una u otra manera, por una u otra razón, tenemos muy buena relación. Nos conocemos de distintos lugares. En mi caso particular, no solamente de trayectoria, digamos, de mi trayectoria personal, sino también justamente desde mi gestión en la universidad, el haber articulado con la provincia y tenido a cargo las relaciones institucionales con la provincia, con lo cual esa transición en los próximos días es simplemente para mí conversar con los funcionarios del ministerio, claro, ir viendo cuáles son los ejes centrales con los que voy a empezar a trabajar. Yo le voy a decir algo. Llegar a ese cargo, a un cargo tan importante como ser ministro de Gobierno, también significa una proyección en el futuro, sin duda. Para usted lo digo, ¿no? Pensando en el después de estar en un gobierno. Yo le voy a contestar con una frase que me dijo el rector una vez. A ver. A cada día le basta su propio afán. Y creo que en realidad es eso un poco, ¿no? El desafío es el Ministerio de Gobierno. El desafío es poder acompañar a Rodolfo Suárez en los próximos 4 años. El desafío es poder lograr desde ahí y en equipo y en conjunto hitos u objetivos que sean importantes para la provincia, así como me tocó hacerlo en la universidad. Y ese es el objetivo y ahí tengo puesta la mirada y con eso le basta su propio afán, digamos, ¿no? Bueno, enseguida vamos a hablar del tema de la reforma de la Constitución después de la pausa que se viene ahora. ¿Le parece? Por supuesto. Estamos con Víctor Ibáñez, futuro ministro de Gobierno, de la gestión que arrancará en los próximos días. Estamos a semanas nada más de un nuevo gobierno en la provincia de Mendoza. Estamos en Chat Político. Recuerden, en Twitter nos pueden encontrar como @señalutv y en Facebook también estamos presentes. Ya volvemos. Estamos en el segundo bloque de Chat Político. Recuerden que nos pueden ver también en www.unidiversidad.com.ar. Pueden ver nuevamente este programa y todos los anteriores de los distintos ciclos de Chat Político. Estamos con Víctor Ibáñez, futuro ministro de Gobierno de la gestión de Rodolfo Suárez. Vamos ahora a hablar de la reforma de la Constitución. Lo decíamos recién después, fuera de cámara,
de lo necesario que es una reforma, pero cómo se lo vincula por ahí solamente por el costado político o por los intereses que puede haber con respecto a una posible reelección, pero obviamente la reforma tiene que ver con otras cosas y usted quería apuntar a eso, ¿no? Sí, creo que primero cuando uno va a hablar de la reforma de la Constitución, lo que tendríamos que tratar de ser conscientes es qué es la Constitución y qué impacto real tiene en la comunidad, ¿sí? Para después poder analizar qué significa reformar una Constitución. Una Constitución no es nada más que una ley. Una Constitución es un proyecto político que se plasma en una norma fundamental, superior a todas las demás normas, pero es un proyecto político que tiene un futuro y que de alguna manera ancla también en los antecedentes históricos. Por eso las constituciones son distintas, la argentina a la norteamericana a la francesa, la de Mendoza a la de San Juan, y tienen que ver con lo que la comunidad política es y hacia dónde la comunidad política va. Cuando uno parte de ese concepto de la Constitución y empieza a pensar en por qué la reforma de la Constitución de Mendoza, esto yo lo he dicho, lo he trabajado y lo he expuesto en los últimos 10 o 15 años sostenidamente, no a partir de ahora y de este momento, es que la Constitución de Mendoza en 1916 es una constitución que realmente es avanzada para su época, tremendamente avanzada para su época. Para 1916 las constituciones en el mundo no contenían los derechos sociales. Y ya la Constitución de Mendoza habla del descanso dominical, habla de la jornada limitada de trabajo, un año antes de todas las demás constituciones que se las coloca como las que traen los derechos sociales. Pero claro, en 1916 Mendoza tenía 300.000 habitantes. Claro. El 30% eran extranjeros, no había voto femenino. Primera Guerra Mundial. El contexto provincial, nacional, internacional era absolutamente distinto. Claro, ¿sí? Sí. Han pasado más de 100 años. Y todavía la Constitución hoy que nos rige refleja, por supuesto, aspectos de aquella vieja comunidad, digamos, política a la que estaba destinada a regir. Me refiero desde aspectos como, por ejemplo, que nosotros no lo vemos y que sí mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Otro, por ejemplo, y esto se ve cuando uno trabaja en los ámbitos públicos, o la legislatura, por ejemplo, sesiona de mayo a septiembre. ¿Por qué sesiona de mayo a septiembre nada más en sesiones ordinarias? Porque para aquella época se tomaba el final de la cosecha, Claro. porque la distancia entre un departamento y la capital para venir los legisladores eran distancias que había que tener algún tipo de demora, no existía la velocidad que existe hoy en las comunicaciones. Entonces tenemos que forzar muchas veces la norma para que las sesiones se extiendan, se prorroguen, para poder tratar determinadas leyes. Esto nosotros no lo vemos, pero esto sí cambia cuando cambia la calidad de vida. Hoy hay constituciones provinciales donde las sesiones son mínimamente de marzo a noviembre, mínimo como la nacional, por ejemplo, y algunas incluso más tiempo. En nuestra constitución provincial actual, las personas con discapacidad no pueden, digamos, tienen una disminución, digamos, para ser candidatos a legisladores. Esto es impensable en el día de hoy. Le podría decir que no tenemos claramente autonomía en los municipios. Nuestros municipios tienen autonomía política, elegimos nuestros intendentes, pero no tenemos la posibilidad de que cada municipio tenga su digamos, regulación de normas, es decir, y que le dé las particularidades y las necesidades que cada uno tiene. Tenemos una ley orgánica de municipalidades que los trata todos por igual. Y la verdad es que no es lo mismo la realidad política, institucional, digamos, de un departamento que el otro. Es lo mismo que pasa con las constituciones provinciales. Hay que actualizarse. ¿Sí? Hay que actualizar. La Constitución de la provincia necesita una actualización. Pero necesita una actualización ¿para qué? Para que funcione mejor el Estado y también para que se reconozcan en la Constitución más derechos que los que nuestra Constitución hoy recepta por su antigüedad. Porque nosotros no vemos el valor de la Constitución, porque habitualmente estamos acá conversando nosotros, estamos haciendo, acá hay libertad de prensa, acá yo estoy vestido como tengo ganas, peinado como quiero, camino, tengo libertad. Eso lo asegura la Constitución. Claro. Eso no lo asegura una ley infraconstitucional. Mientras esto pasa, hay alguien que está gobernando, está tomando decisiones, hay quienes están juzgando, hay quienes están discutiendo una ley de presupuesto, estamos viendo la relación del federalismo entre las provincias y la nación para ver cuáles son los recursos. Todo eso está en las constituciones. Y cuando esos debates se dan y cuando uno puede avanzar en adornar esas constituciones, sí se cambia realmente la realidad. Por supuesto que no se cambia quizás la realidad inmediata, la de todos los días, la del precio del pan,
¿sí? Pero sí se cambia y sí produce efectos positivos. Si podemos discutir, si tenemos medios de participación directa, cuando hoy se reclama la participación, digamos, un montón de aspectos que creo que la Constitución de Mendoza, en Mendoza nos debemos un verdadero debate. No, yo nunca digo tenemos que ir hacia una reforma, tenemos que darnos seriamente el debate. De ese debate surgirá si reformamos una, dos cosas, tres cosas, 10 cosas o ninguna. Pero el debate hay que darlo y desde el 83 para acá que no lo hemos podido dar con esa profundidad. Bueno, ya que usted prefiere la palabra debate, la próxima pregunta tiene que ver un poco con eso, con el debate de que si es necesario, que incluso con Rodolfo Suárez lo hemos hablado acá en este estudio, cambiar cómo rige, cómo se establece la legislatura en la provincia. Le habló de una cámara, de una sola cámara, de la necesidad de que sea así, porque obviamente tiene que ver un poco con reestructurar el Estado, ¿no? ¿Usted coincide? Coincido absolutamente. Creo que el planteo de Rodolfo Suárez tiene dos aspectos, ¿no? Lo que tiene que ver con la reestructuración del órgano legislativo en cuanto al costo en sí mismo, de 2 cámaras a 1, y después un debate que incluso se da hoy con 2 cámaras, que es que ninguna de las 2 cámaras tiene representación territorial. O sea, por ejemplo, y ahí hay un ejemplo clarísimo de lo que puede significar un cambio. Según el sistema electoral que tenemos nosotros y las circunscripciones electorales y como son las cámaras actuales, hay departamentos que pasan periodos larguísimos que no tienen legisladores. No tienen representatividad. Entonces no tienen quienes en realidad en la legislatura peleen por las leyes que se necesitan en esos departamentos. ¿Y cómo se podría conformarlo, todo este sistema actual en una Cámara? Se puede conformar perfectamente, como hay 15 constituciones provinciales hoy en el país que tienen sistemas unicamerales, 8 tienen sistema bicameral. Es decir, dentro de una Cámara se elige una determinada cantidad de legisladores de base, digamos, territorial. Claro. Un ejemplo, 1 por departamento. Es un ejemplo, no estoy diciendo que ese sea el número. ¿Sí? Y el resto de los legisladores, cómo se eligen los diputados, en general los diputados de la Nación o los diputados provinciales que se eligen igual que los senadores, de base poblacional. Entonces ahí, bueno, aparecerá una distribución donde los departamentos con más población tendrán más diputados, los de menos tendrán menos, pero se asegura también la representación territorial. Eso se puede dar en un sistema bicameral o en un sistema unicameral. Rodolfo Suárez ha planteado, digamos, con esto también el achicamiento del costo de la política, ¿sí? El achicamiento del costo de la política también tiene que venir de la mano del análisis justamente de aspectos como las sesiones, es decir, estamos hablando ya de la eficiencia legislativa, estamos hablando de que también ha planteado el debate de quitar las elecciones intermedias y abandonar, digamos, un poco este sistema donde existe una permanente situación de elección. Esto, hay que ser claro, digamos, estas cosas no son ni buenas ni malas. No se es ni mejor ni peor por tener elecciones intermedias o no, ni ser unicameral o bicameral. Son, digamos, justamente apuntan a lo que decía al principio. Una constitución es un proyecto político, no de un gobernador, no de un ministro de 2 o de 3, no de un legislador o de más. Es un proyecto político de una comunidad toda, que decide y tiene a la vista ciertos objetivos. Eso se instrumenta y se puede hacer. Y nada de lo que tomemos esas decisiones significa que uno sea ni malo ni bueno, ¿sí? Sino que es lo que hoy creemos que la sociedad también reclama. Me quedé pensando en lo que decía Víctor, de que haya más representantes y que se equipare, ¿no? Porque por ahí queda colgada la necesidad de un departamento porque no tiene un representante que vaya y pida por eso específicamente. Correcto. Sin duda es lo que la gente pide, ¿no? En definitiva. Por supuesto, la gente, ¿qué es lo que pide? La gente lo que pide es que el Estado resuelva sus problemas. ¿Sí? Que el Estado tenga presencia, que los problemas se debatan y se resuelvan en un determinado lugar. La legislatura es el ámbito natural del debate donde van a caer todas las necesidades que vienen, digamos, de la comunidad política, de los distintos departamentos, lo que requieren, digamos, las necesidades que tiene cada uno. Ahí se da ese debate. Y sin lugar a dudas que esa conformación y un sistema electoral que habrá que pensar e idear para ese sistema unicameral, tiene que tener una representatividad tal que todos se sientan comprendidos, ¿no? Y que no, digamos, no tengamos algunos que estén fuera de eso.
Víctor, vamos a ir a una pausa ahora. Enseguida Correcto. vamos a venir ya con el último bloque y seguir hablando de otros temas. Estamos en Chat Político, Canal 30 de la Televisión Digital Abierta, y también nos pueden ver, recuerden, en www.unidiversidad.com.ar. Estamos con el futuro ministro de Gobierno de la provincia de Mendoza. Ya regresamos. Bueno, estamos en el último bloque de Chat Político con Víctor Ibáñez, futuro ministro de Gobierno, con quien vamos a hablar ahora un poco del panorama nacional y que nos dé una opinión personal, ¿no?, de cuál es la percepción que tiene usted con respecto a la Argentina que se viene, teniendo en cuenta que el 10 de diciembre asume un nuevo modelo político y, por supuesto, económico aquí en la Argentina. Bueno, es difícil, digamos, responder la Argentina que viene. Creo que sería bastante tentador, digamos, caer a veces en lugares comunes. Me parece que esas cosas se demuestran andando y hay que ver realmente cómo se desarrolla el gobierno que plantea Alberto Fernández. Con independencia, digamos, de la conformación de su espacio político y los debates que puedan existir en torno a la mayor o no preponderancia de algunos de sus sectores, creo que esto se va a ver una vez que esto comience a funcionar. Sin lugar a dudas que para mí hay aspectos que son, digamos, positivos no de un gobierno, positivos de una sociedad. Me parece que el tránsito electoral que hemos vivido en Argentina, puesto en comparación con las circunstancias, digamos, de nuestra la América Latina que están sucediendo en otros países, en circunstancias económicas o macroeconómicas que son negativas, como las que venimos teniendo en los últimos años, y frente a un panorama electoral complejo como el que se nos presentó, donde de una primaria con un resultado a una general con un resultado bastante más cercano, demuestra algunas cosas que para mí son positivas. Yo quiero en principio abandonar un poco el argentino rezongón, digamos, de encontrar siempre todo lo negativo, sino también de ver algunas cuestiones positivas. El tránsito electoral ha sido muy sano. La transición aparece hasta el momento como una transición, realmente sin grandes conflictos sociales, sin grandes conflictos importantes, digamos, como los que están existiendo en otros países de Latinoamérica. Creo que eso es muy bueno porque eso demuestra, digamos, crecimiento cívico y democrático de los argentinos en general, ¿sí? La cercanía de la última elección general es un dato importante también, porque coloca, digamos, dentro de un sistema republicano y democrático, coloca un equilibrio. Creo que va a haber un equilibrio que se representa, por supuesto, por la oposición en el Congreso Nacional, que bueno, va a permitir un equilibrio entre gobierno y oposición. Eso creo que va a ser muy bueno realmente, donde no hay una abrumadora mayoría, sino que hay, digamos, una oposición fuerte que va a tener que dialogar. El gobierno nacional va a tener que dialogar con la oposición. Porque esa oposición realmente está representada por muchos argentinos que piensan o pensamos de una determinada manera y otros que piensan de otra manera. ¿Y cómo supone que puede ser la relación entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, teniendo en cuenta que son de dos frentes totalmente distintos y además opositores? Bueno, a ver, yo parto de la base de que Rodolfo Suárez es una persona de diálogo, ¿sí? De amplitud y de diálogo. Imagino, digamos, a un gobernador que sin dejar de defender ni un milímetro, digamos, los intereses de la provincia, va a intentar un camino a su estilo, a un camino de diálogo y de apertura. Muchas veces cuando se relaciona esto, el color político de nación-provincia, se pierden de vista algunas cosas, como por ejemplo los sistemas federales en general son así. Digamos, no somos los únicos, todos los sistemas federales tienen esta particularidad. Y en los sistemas federales hay una dinámica que se produce en una cierta tensión permanente, ¿sí? Uno de los datos
puede ser el color político del gobierno nacional respecto a un gobierno local. Es uno de los tantos datos, sí, porque en realidad hay muchos otros más. Esa tensión se da a nivel, digamos, de recursos, claro, no es lo mismo según la provincia, las provincias de que se trate. Insisto, el color político es un dato importante dentro de ese esquema, pero tiene que ver también con, digamos, con un montón de otros factores sociales, políticos, económicos, que tienen cada una de las provincias que lo componen, que nunca están en una situación de igualdad, jamás. Es decir, el sistema federal tiene una debilidad en su génesis, que es que parte de la idea de que puede existir una presunta igualdad de todas las, en nuestro caso de las provincias. Pero sobre la marcha no sucede. No, pero es que de hecho no sucede. Claro. De hecho no sucede. Cuando uno imagina que todos parten del mismo lugar, ¿sí?, y no parten del mismo lugar, ya tiene el primer problema. Claro. Y el sistema federal, nos guste o no nos guste, ¿sí?, ¿qué es lo que persigue? Digamos, equilibrar las desigualdades relativas. Es decir, que aquellas provincias en situación de mayor desigualdad puedan alcanzar a equipararse con el resto. Esto tiene que ver con un montón de otros factores, no solo con el color político del gobierno nacional. Porque si es por recursos, la verdad es que la ley de coparticipación federal es una ley que se aplica y se aplica. Claro. Es decir, lo que se denomina el goteo de la ley de coparticipación. Sí. Es decir, se aplica como dice la ley, tal es el porcentaje de la coparticipación de Mendoza y tal es lo que recibe la provincia de Mendoza. Por supuesto que después el color político puede favorecer más o menos algunas políticas que desarrolla un gobernador o una gobernadora, pero lo cierto es que es un elemento más. Y dentro de ese esquema, sumado a todo eso, en un equilibrio como el que se nos presenta en el gobierno nacional, digamos con el Congreso, y una persona como Rodolfo Suárez de diálogo, creo que se puede comenzar a desandar un buen camino en el sentido de buena relación. Bueno, y la última consulta tiene que ver con la relación de Suárez con el peronismo en la provincia, teniendo en cuenta que en el último tiempo de la gestión de Alfredo Cornejo hay una especie de tirantez, teniendo presente, por ejemplo, los proyectos relacionados con el BID, y en el último tiempo estos cambios que se pretendían hacer a la 7722 y que el peronismo dijo, bueno, vamos a esperar a ver cómo se va a manejar Rodolfo Suárez para ver cómo avanzamos. Es una pregunta compleja de responder, pero naturalmente creo que esto está pasando justamente porque se está produciendo la transición, una transición que se da en continuidad de un mismo color político, con una elección que ha sido abrumadoramente mayoritaria para el oficialismo actual, para el gobierno de Alfredo Cornejo. Ha sido una muy buena elección, con una diferencia importante, y la verdad es que esa transición, digamos, de gobierno a gobierno, bueno, se produce justo en el medio del tratamiento de algunas leyes. Esto me parece que genera en la oposición esa necesidad de jugar un poco con ese equilibrio y de ver a dónde discute y con quién discute esas leyes. Me parece que lo sano institucionalmente, lo que corresponde institucionalmente, es evaluar si estas leyes, ¿sí?, son buenas para la provincia. Sin duda. Independientemente de si se tratan durante el final del gobierno de Alfredo Cornejo o el principio del gobierno de Rodolfo Suárez. Bueno, y la última, vamos a agregar una más, que está vinculada a cómo ve Argentina en las relaciones internacionales, con el mundo y también la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta el panorama que se vive a nivel latinoamericano, las crisis que hay y lo que están generando en sí los presidentes en Latinoamérica con el mundo y también con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia. Creo que la Argentina, insisto, ha demostrado en este proceso, y vamos a ver que el principio del gobierno de Alberto Fernández ha demostrado calidad democrática y calidad cívica. Imagino, en eso también me va un poco una cuestión medio personal de corazón, creo que la Argentina puede y debe, digamos, seguirse conduciendo en este sentido desde el punto de vista institucional, y puede ser muy importante su rol, digamos, de continental o digamos en el marco de Latinoamérica. Y Mendoza es una provincia particular, ¿no? Porque sí, Mendoza dentro de lo que es el país siempre ha sido muy particular en todo, casi que somos, muchos dicen que somos como una isla, en realidad no sé si somos una isla, pero la verdad es que tenemos particularidades institucionales, particularidades económicas que nos hacen estar, digamos, en una posición que generalmente puede ser respecto a otras provincias parecer como que permiten esa concepción, ¿no? Permiten eso, sí. Y de ahí también creo que es
personalidad y algunos aspectos, todo vinculado, por supuesto, me parece a los contextos históricos, es decir, de dónde venimos, ¿no? De dónde viene y cuál ha sido la conformación de la Argentina históricamente. Víctor, nosotros le deseamos muchísimo éxito en su gestión, porque eso también significa también que nos va a ir bien a los mendocinos. Sin duda es un desafío muy interesante. ¿Se lo esperaba? No. ¿No? ¿Fue una sorpresa? Fue una sorpresa. Me esperaba, por esto que le decía, por la relación con Rodolfo, de haber transitado juntos. Me esperaba lo que realmente fue, un pedido de él de acompañarlo durante la campaña, en sus equipos técnicos, de darle algunas opiniones, pero digamos la posibilidad concreta y cierta del Ministerio de Gobierno no me la esperaba. Bueno, nosotros le volvemos a desear mucho éxito y esperamos tenerlo pronto de vuelta por acá para que nos cuente cómo va el trabajo de su gestión. ¿Le parece? Cuando quiera. Muchas gracias. Bueno. Víctor Ibáñez, futuro ministro de Gobierno, con nosotros aquí en Chat Político. Un placer tenerlo y nosotros los invitamos a ustedes a que vuelvan a reencontrarse con nosotros el próximo lunes a las 22. Será hasta ese momento. Muchas gracias.